Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí en un programa más de Restaurando al Ser, este espacio físico-etérico donde te acompañamos en tus recorridos de la parte oscura y temerosa de tu mente hacia la luz del amor incondicional de tu corazón y proporcionándote muchas herramientas, muchas técnicas, muchas reflexiones, ideas para que puedas dejar atrás paradigmas o que los cuestiones, que seas curioso de toda de la información que se te presenta continuamente ante ti y que puedas llevar a este espacio de paz y armonía interior y que puedas estar tranquila aunque el mundo que te rodee esté un poco eh, así Ahora. revuelto, caótico. Así es. Bueno, como siempre, me acompañan Diana Medina ¿Qué tal? Muy buenas noches. y Eugenia McCarthy. Hola, buenas noches. Y bueno, el día de hoy queremos platicarles de un tema que nos han estado pidiendo mucho desde hace tiempo por muchos lados, que es la menopausia, ese gran tema. Eh, y bueno, empezar por ir aclarando algunos términos que existen y como la función generalizada de este proceso y para después seguir a lo mejor con los síntomas que giran alrededor de la menopausia. Empezar entonces por tener dos términos ahí. Uno es el climaterio, que sería todo el proceso que se da para hacer este cierre, ¿no? De pasar de la edad en donde la mujer tiene la capacidad reproductiva de dar vida a nuevos bebés, ¿no? Hacia una etapa en donde eso ya no es una prioridad, ¿no? La parte reproductiva, digamos que se cierra la fábrica, entre comillas, ¿eh? Porque hay cosas ahí importantes de platicar biológicamente, ¿no? Esto se termina. Y la menopausia es ese momento específico cuando ya fue tu última menstruación, la última, ¿no? Donde ya nunca jamás vas a volver a menstruar. Así como se da la menarca. La menarca es esa primera menstruación. La primera vez que tuviste el sangrado se llama menarca y es una fecha, pues en general muy importante de tener registrada, ¿no? Em, Porque de ahí se toman muchas referentes y fechas, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que yo, o por lo menos para mí ha sido una idea generalizada, es que alrededor de 40 años, alrededor, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de ciertas situaciones de vida, ¿no? Para mí fue así, ¿no? Exactamente a los 40 años tuve mi última menstruación, que es la menopausia, ¿no? Y lo que se llama premenopausia es desde que empiezas a tener, digamos que irregularidades en los ciclos menstruales, ¿no? Y entonces pueden pasar 2 meses, 3 meses, hay cambios en el flujo, se puede hacer más intenso, más leve, en fin, empiezan a darse estos cambios transicionales, ¿no? Hasta llegar a, a la menopausia y luego se habla de un proceso de posmenopausia que es como un tiempo para que el cuerpo se ajuste a su nueva realidad, ¿no? Porque ciertamente todo nuestro cuerpo de mujer está eh, hormonalmente, ¿no? Funcionando de una manera y ahora va a funcionar de otra manera.
Y bueno, algo que me gustaría que te quede claro, ¿no? A ti que nos escuchas, es que es normal, es biológicamente normal y maravilloso y está programado así, ¿no? O sea, es un diseño perfecto de la divinidad, ¿no? De pasar esta etapa, ¿no? Antes de empezar a grabar, les decía a Eugenia y a Diana que esto debería tener un ritual de paso. Así como la fiesta de 15 años es un ritual de paso para cuando la niña deja de ser niña y se convierte en mujer porque es la primera menstruación, y bueno, ahora ya no es así, ¿no? A los 15 ya llevan como 3 4 años de estar menstruando, pero se supone que era así, ese fue el origen de la dichosa fiesta de 15 años. Habríamos que, habríamos que repensar esto y ver si retomamos los rituales de paso y los hacemos justo en la etapa en la que viene la primera menstruación. Y volver a hacer un ritual de paso cuando se da la última menstruación, hacer un gran festejo, hacer un ritual de agradecimiento por todo lo que se vivió antes y bienvenida a lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es esa mujer sabia, es esa mujer llena de sabiduría que ahora va a tener todos los recursos corporales para lo que viene, ¿no? Y también estaremos hablando de lo que es la feminidad y la masculinidad, porque entonces hay una transición de lo femenino a lo masculino y que es perfecto. Así como en los hombres, el hombre también vive esta etapa, también le suceden todos estos cambios hormonales y ellos pasan de la masculinidad a la feminidad. Y es perfecto porque así hacemos una complementariedad de situaciones. Em, y es muy lindo y muy disfrutable cuando uno lo empieza a entender desde ese lugar de tranquilidad, de paz, em, de lidiar con todo esto que nos sucede interiormente, ¿no? Hablábamos también hace ratito del duelo que esto puede producir en algunas más, en algunas menos, ¿no? Pero es un duelo porque es la pérdida de ese espacio de reproducción para traer al mundo bebés, ¿no? Y que en realidad nunca lo pensamos claramente, pero pues llega, ¿no? Y cómo lo vives. Y las mujeres hoy día lo están viviendo mucho más intenso porque como están teniendo bebés ya más tarde, ¿no? De repente llega como esa angustia de, chin, ya me va a llevar el momento de la menopausia y no he tenido hijos, entonces se vuelve mucho más crítico y eso hace que los síntomas aumenten, aunque ya hablaremos de los síntomas uno por uno. Em, entonces, decir que es una etapa totalmente normal en la biología, perfectamente diseñada, en donde hay un cambio hormonal. Y creo que me gustaría dejar claro una cosa de la que he estado estudiando en el último tiempo, ¿no? De una mujer que me encanta, que habla mucho de los procesos hormonales y que ella nos explica que el colesterol es la base de la progesterona y de la progesterona tenemos la testosterona y los estrógenos. Y se habla que la progesterona es la hormona de la felicidad, que si nosotros tenemos un buen nivel de progesterona vamos a estar en niveles hormonales de felicidad. Pero fíjense de dónde viene del colesterol y qué hemos estado haciendo con el colesterol, ¿no? Hemos rechazado el colesterol, traemos todo un rollo mental de si el colesterol está en ciertos niveles, qué susto, qué horror, hay que tomar ciertas cosas para bajarlo. Y es como, espérate, estás alterando tu progesterona y entonces estás alterando los estrógenos y la testosterona.
y estás haciendo que tus ciclos se hagan un desastre antes de tiempo, ¿no? Entonces, también saber esto, ¿no? Que el nivel de testosterona y estrógenos va a llegar a un punto en donde va a haber un cambio y todo cambio genera primero un caos, ¿no? Y entonces el cuerpo está tratando de acomodarse a ese nuevo proceso en ti y por supuesto va a generar algunas cositas, pero si tú entiendes de dónde vienen, las podrás pasar de una manera bastante sana, bastante buena, ¿no? Y hasta disfrutable, porque se puede disfrutar y te lo digo por experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la idea generalizada de este proceso, ¿no? Que tiene muchísimo o todo que ver con tu aceptación de la feminidad, de la masculinidad y de tu ser mamá. Y ahí Diana lo decía hace rato, ¿no? ¿Qué onda con tu ser mamá, con tu rechazo a la mamá, con tu poner a mamá en un pedestal, en fin, todo lo que tiene que ver con mamá? Y no sé, por dónde seguimos. A ver, Diana, Eugenia, ¿quién quiere? Eugenia, Pues ¿quieres decir algo? Sí. sí, Adelante. con todo esto que ya has expuesto y descrito muy puntualmente, Ivonne, pues empiezas a esclarecer de dónde vienen los síntomas que se le han achacado a este proceso, ¿no? A este proceso llamado climaterio que incluye las tres fases de premenopausia, menopausia y posmenopausia. Y decirles que la posmenopausia es eh, empieza después de un año de haberse presentado la menopausia, que la menopausia es ya no, ya hoy a partir de este momento dejé de menstruar y ya no he menstruado después de un año, se cuenta la posmenopausia. Entonces fíjense qué interesante porque es en relación a toda esta experiencia de vida que va a ir pronosticando, ¿no? Si usted se da cuenta, cómo va a ser o cómo posiblemente sea mi menopausia. ¿Qué síntomas voy a tener? ¿No? ¿Qué va a suceder conmigo? Se dice que regularmente las mujeres en una familia tienen la menopausia, las hijas, alrededor de la edad que la tuvo la madre, ¿no? Y a veces eso pensamos que es herencia, pero no es herencia, ¿no? Es algo que aprendemos. Y, y bueno, todos los síntomas se pueden explicar a través de las leyes biológicas, de las 5 leyes biológicas, ¿no? Por lo tanto, si usted no sabe nada de las leyes, empiece a leer sobre ellas para que pueda entender poco a poco de qué se trata el síntoma que usted está presentando si es que ya tiene menopausia, ¿no? Es muy interesante también ver que si usted ve la definición de de premenopausia, dicen que son los síntomas que aparecen antes de la menopausia, ¿no? O sea, eso es raro. Claro. O sea, ok. Pero bueno, todo tiene una explicación desde la mirada de las 5 leyes y se empieza a poner como interesante, ¿no? Ver qué es lo que pasa. Claro. Les puedo adelantar que en experiencia propia puedes llevártela sin síntomas, la menopausia. Ujú, Wow. Wow. ujú. Sí. Muchas gracias, Eugenia. A mí me gustaría, bueno, retomando lo que dijo Ivonne, ¿no? Enfatizar que al final del día, ¡uy, se nos fue Eugenia! ¿Qué pasó? Se le ha venido la señal, ahorita la recuperamos. Ok. Que esto,
Los síntomas que vas a presentar en la menopausia, si presentas o no presentas síntomas, como bien acaba de decir Eugenia, ¿sí? Va a depender de cuál fue tu relación. Bienvenida, Eugenia, de regreso. Gracias. Te sumaste. ¿Cuál fue la relación que tuviste con todo tu periodo reproductor, con toda tu experiencia de ser mujer? ¿Sí? Desde la menarca, ¿sí? Hasta la menopausia. ¿Sí me explico? O sea, entonces, los síntomas no son característicos de la menopausia como tal, son característicos de tu sentir, ¿sí? En relación, ¿sí? A tu menstruación. Entonces, por eso la primera vez que nos hicieron la pregunta y que comentamos que, bueno, que habíamos pensado que teníamos que hablar de todo el sistema reproductor femenino, de todo el periodo, ¿sí? Es precisamente porque no podemos aislar la menopausia de tu sentir como mujer, de cómo te has sentido tú como mujer, de qué tanto te has aceptado a ti, ¿sí? Como mujer, qué significa para ti ser mujer, ¿no? ¿Qué ha significado para ti ser madre, ¿sí? ¿O no? ¿Sí me explico? Porque al final, hayas tenido hijos o no hayas tenido hijos, cuando llega el momento de la menopausia, implica una pérdida, porque es la pérdida de tu capacidad reproductiva, ¿no? Y bueno, si tuviste hijos, pues bueno, ya tuviste hijos y dije, pues bueno, ya los tuve ya, ¿no? Pero si no los tuviste, es una pérdida enorme. ¿Sí me explico? Esto, aunque hayas decidido conscientemente no tenerlos, ¿sí me explico? O sea, porque aunque tú en tu circunstancia de vida y eh, conscientemente, por la razón que sea, hayas decidido no tener hijos, ¿sí? O intentaste tenerlos y no pudiste, entonces después llegaste a la conclusión de que ya no lo seguías intentando porque era más doloroso, así que también, vamos, depende el caso, ¿sí? Pero al final del día es una pérdida. O sea, llegar a la menopausia es una pérdida porque estás perdiendo tu capacidad reproductiva. ¿Sí? Y otra vez, dependiendo de cómo tú experimentes esa pérdida, van a ser los síntomas que puedas tener o no tener durante el periodo de posmenopausia. ¿Sí me explico? Ujú. Esto. Y bueno, en leyes biológicas, como señalaba la doctora McCarthy, nos han hemos hablado de manera muy específica, ¿no? Que eh, la menarca, el inicio de la menstruación y la menopausia son producto al final del día de un shock biológico. Sí. Tan, tan. ¿Cuál es el primer shock biológico en el caso de la menarca? Sí. La presencia del macho. Sí. Entonces, venimos a una edad y retomando el asunto de la fiesta de 15 años, ¿no? Tradicionalmente la fiesta de 15 años, que era esta celebración del inicio de la vida reproductora, porque también a nivel social implicaba el presentar a las chicas en edad casadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esa edad se arreglaban los matrimonios, o sea, era la presentación de la mujer en sociedad para que consiguiera marido. ¿Sí me explico? Pero entonces también hay alrededor de todo eso una cultura, ¿sí? Donde la mujer se empieza a fijar en los hombres, entonces, y también la chica empieza a ser vista por los varones, ¿no? Entonces, el periodo reproductivo inicia, ¿sí? Ante la presencia del macho, ¿sí? Ante la presencia del varón. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, por eso, por lo menos en el área de la psicología, a mí me queda muy claro, cuando yo tengo una niña, me presentan una niña de 8, 9 años o menos que ha iniciado su periodo reproductor, ¿no? Que ha iniciado su menstruación, yo tengo que inducir, ¿sí? Que haya abuso sexual. Punto. Porque biológicamente el aparato reproductor se activa ante la presencia del macho. Punto. ¿Sí me explico? Que la niña, una mujer de 8 años, no está preparada, ¿sí? Para tener esta experiencia y entonces, ¿lo puedo considerar un abuso? Sí. Pero biológicamente, la respuesta es perfecta, ¿sí? Hay un macho, yo tengo la capacidad de reproducirme y a las mujeres feministas, nos guste o no nos guste, el cuerpo femenino está diseñado para reproducirse. Sí, aunque no nos guste y aunque no le guste a las mujeres feministas, ¿sí? No estoy diciendo que esa sea la función de la mujer, pero es una de las funciones,
¿sí? Y es Ujú. innegable porque es biológica. ¿Sí? Entonces, bueno, de la misma manera en que la menarca se inicia ante la presencia del macho, la menopausia, el shock biológico que la causa es la ausencia del contacto sexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando una mujer se separa o hay el rompimiento de relaciones de pareja, de matrimonios, alrededor de los 50 años, ¿sí? ¿Qué pasa? Que pierdo a mi pareja sexual, ¿sí? Entonces, ante la pérdida del contacto sexual se presenta la menopausia. Ese es el shock biológico, ¿sí? Entonces, otra vez, ese shock biológico, como también lo hemos dicho, que va a depender de toda tu experiencia a lo largo de tu vida reproductora y de cómo te relacionaste con tu menstruación, ¿sí? Al final es también como, eh, depende de la percepción que tú tengas, ¿sí? De la separación o del rompimiento del contacto sexual con la que era tu pareja sexual, digamos, de costumbre, ¿no? Entonces, y dependiendo de tu circunstancia de vida, ¿no? Porque hay mujeres que pueden tomar la separación como una pérdida enorme de su pareja sexual, ¿no? Y entonces, porque por su ideología, por su educación y porque, vamos, estas ideas que luego tenemos de, ay, ya, ¿quién me va a querer? O sea, yo una vez tenía una amiga que me comentó, es que yo, ¿quién me va a querer? O sea, si ya no puedo tener hijos, ¿quién me va a querer? ¿No? ¿Qué hombre me va a querer? Entonces, sí, ¿cómo? ¿No? O sea, es ahí de, sí, ok, o sea, la función reproductora de la mujer es importante, pero tu valor como persona no está en eso tampoco, ¿no? Pero bueno, las mujeres que a pesar de que se hayan separado eh, de su esposo, ¿sí? O de su pareja de largo tiempo, pero eso les da ahora la libertad de poder pues, relacionarse con alguien más y mantener una vida sexual activa, siguen menstruando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función biológica, o sea, el macho sigue presente, aunque ya no sea el mismo, pero es otro, ¿no? Pero biológicamente hay un macho presente, ¿sí? Con el que yo me puedo reproducir. Luego entonces, ¿sí? La menstruación continúa. Ujú. ¿En qué momento se detiene? Cuando hay pérdida de contacto sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué síntomas puedes tener? Bueno, uno de los más característicos es que le asocian con problemas en las articulaciones que puede terminar con problemas en la osteoporosis, ¿no? Ujú. Claro, perdón, antes de entrar a la osteoporosis, creo que es importante, sí, Eugenia, que nos expliques el asunto hormonal, ¿no? Porque creo que aquí, como señalaba Ivonne, ¿no? Es el cambio e incluso el cambio que también se asocia en cambios de humor, tiene mucho que ver con la balanza hormonal, ¿no? De cómo cambia el funcionamiento biológico, la balanza cerebral, de acuerdo a la producción hormonal, ¿no? Por eso, una de las intervenciones que se utiliza en la medicina es el tomar hormonas sintéticas, ¿no? Para poder mantener la balanza hormonal. ¿Por qué? Porque de manera natural hay un cambio, ¿no? En la producción hormonal. Entonces, no sé si, Eugenia, si nos puedes aclarar un poco más al respecto, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho en otro programa sobre esto de la balanza hormonal. Y dice que nuestro cerebro tiene una balanza, que dependiendo de si la persona es zurda o diestra, perdón, esta balanza va a irse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Ujú. Si nuestra balanza, si yo soy diestra y tengo un conflicto, mi balanza hormonal se va a ir hacia la derecha. Y si se va hacia la derecha, me voy a deprimir. Si tengo un segundo conflicto, o sea, ese es en el primer conflicto. Si yo tengo un segundo conflicto, mi balanza se va a ir hacia el lado izquierdo, siendo diestra, segundo conflicto. Primer conflicto siempre es del lado derecho.
Y mi segundo conflicto se va a ir hacia el lado izquierdo y entonces me voy a poner maníaca. ¿Y esto qué significa? ¿No? Que si mi balanza se va al lado derecho, me voy a retraer, me voy a mantener pensativa, no voy a actuar, ¿no? Y si me voy hacia el lado maníaco, entonces voy a estar extrovertida, voy a estar queriendo hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Ujú. Y fíjense, no necesito estar en la menopausia para que esta balanza se mueva. Claro. Ujú. O sea, Ujú. mi balanza se mueve constantemente cada vez que yo tengo una experiencia y vivo un conflicto, me dé cuenta o no, porque luego vivimos conflictos y ni cuenta nos damos. Ujú. Y entonces, es muy interesante porque en la menopausia se relaciona mucho esto de la depresión y la ansiedad. Y Ujú. tendríamos que estar revisando qué conflicto estoy viviendo y hacia dónde se fue mi balanza. Claro, claro. Muchas gracias. Fíjate, estoy aquí leyendo, ¿no? Ujú, El libro La Guía de las 5 Leyes Biológicas del doctor Luis Felipe Espinosa, ¿sí? Que es nuestro maestro y ujú. el culpable de que estemos aquí. Pero bueno, Responsable absoluto. dice finalmente que, vamos, eh, una de los conflictos puede ser la pérdida de contacto sexual, que es la que ya mencioné, y la Ujú, otra en el aspecto femenino, que es la pérdida de territorio o de miembros en el territorio, ¿no? Porque también al final del día es esta necesidad de sentirse protegido, protegida y cuidada, ¿sí? En un territorio seguro. Entonces también cuando hay separación, o sea, digamos, cuando viene una separación que puede ser por un divorcio, sí, o porque la pareja muere, ¿no? Entonces, hay una pérdida también de protección, o sea, no solamente de la pareja sexual, ¿no? Sino de la protección y la estabilidad dentro del territorio, ¿sí? Que es el hogar. Ujú. Entonces, si nosotros volteamos a ver la historia de vida, ¿sí? A saber tú tu historia de vida, ¿sí? Date cuenta también de cuáles fueron las circunstancias que a lo mejor tu marido sigue contigo, pero por la razón que sea, hubo un evento, ¿sí me explico? Que les implicó tener que mudarse de casa, ujú, ¿sí me explico? Que les implica a lo mejor una pérdida de estabilidad económica. Ujú, ujú. Entonces, como decía Ivonne en la introducción, ¿no? Eh, la menopausia también tiene que ver, sí, con la percepción que tienes de ti misma como mujer, con tu feminidad, en relación también al varón. ¿Sí me explico? A la masculinidad. O sea, ¿cómo ha sido tu relación con los hombres? ¿Son personas confiables o son personas detestables? ¿No? Mm. Al final, otra vez, los síntomas y la gravedad del síntoma también va a depender, ¿no? De si trae experiencias de abuso, ¿sí? De maltrato, ¿sí? De violación, ¿sí me explicó? Ujú. O sea, de agresión, digamos, a tu aparato genital, ¿sí me explicó? De si tuviste un buen embarazo, ¿no? Un embarazo fácil o fue un embarazo que te puso en riesgo, ¿sí me explicó? Todas esas son circunstancias de vida que son únicas y particulares para cada mujer que le van a ir moldeando la percepción que tiene de sí misma como mujer, como mamá, ¿sí? En su capacidad de cuidado, ¿sí? En cómo percibe su cuerpo, la integridad de su cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no podemos decir que haya, si bien hay síntomas, digamos, que se presentan en la menopausia, que evidentemente las mujeres refieren y que por eso en la medicina oficial
se hace un recuento de varios síntomas, ¿no? Y eso es importante decirlo, obviamente son válidos, pero no todas las mujeres los presentamos, como bien acaba de decir Eugenia, ¿no? Puedes pasar una menopausia libre de síntomas, ¿no? Pero ¿de qué depende? De la relación que tú tengas, ¿sí? Contigo, con tu cuerpo y con tu experiencia de ser mujer a lo largo de tu vida, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver uno de los síntomas característicos que es la osteoporosis, ¿no? Que bueno, Sí. yo te voy a decir lo que yo recuerdo del curso de Luis Felipe, ya no me corriges, ¿no? Pero decía Luis Felipe que, digo, al final del día la osteoporosis es mesodermo nuevo, impacta en el hueso, ¿no? Es la porosidad del hueso, ¿sí? El hueso, o sea, la función del hueso es el sostén, ¿no? Ujú. Entonces, la osteoporosis tiene que ver con una desvalorización de la mujer, ¿sí? Por la pérdida de su capacidad reproductiva, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tanto tú te puedas sentir desvalorizada porque pierdes tu capacidad reproductiva, será o no que presentes, ¿sí? O en tu valor como mujer, pues, ¿sí? Será o no que presentes este síntoma que le dominan osteoporosis, ¿no? ¿Es correcto Es correcto. Pero algo que tienen que saber es que la osteoporosis es la fase activa de este tejido de mesodermo nuevo. Ujú. Si usted pasa a la fase de solución, que es la fase de regeneración, el hueso vuelve a regenerarse y no solo se regenera, sino que queda más fuerte que antes. Es decir, va, se refuerza el hueso si la persona logra llevar ese tejido a la fase de solución o de regeneración. Em, no todas las personas o las mujeres que padecen osteoporosis están en menopausia, Claro. ¿no? Entonces, eso se vuelve muy interesante, porque no es un síntoma que sea exclusivo de la menopausia, sin embargo, parece que así lo hacen ver. Todas las mujeres que van por menopausia van a tener osteoporosis, no. Ujú. Pero lo grandioso donde usted se puede enfocar es, ah, bueno, ¿qué es mi sentir? ¿Cuál es mi sentir? Que si es el que está explicando Diana, de no, ya no soy capaz de reproducir un bebé, de tener un bebé, ¿no? Y aumentar a los miembros de mi territorio, a mi manada, aumentarla, entonces estoy teniendo osteoporosis. Pero si Ujú. usted se queda con osteoporosis, porque luego les dan el tratamiento, empiezan el tratamiento y les dan calcio y derivados de otras sustancias para mejorar los niveles de calcio, etcétera, etcétera, y no mejoran. ¿Por qué? Pues porque no ha resuelto usted su conflicto. Y el asunto es que a lo mejor usted conscientemente dice, no, pero yo ya estoy a gusto porque tuve los hijos que tenía que tener y ya no quiero más, pero inconscientemente hay algo que tiene usted que trabajar porque se sigue manifestando una pérdida de tejido óseo en una fase activa de este tejido embrionario primario que se llama mesodermo nuevo y que usted no ha resuelto y que por eso sigue teniendo estos problemas de hueso. Ujú. Claro, claro. Claro, y que además es otra vez pues, es un problema de autoestima al final del día, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿dónde pones tu valor? O sea, tu valor como mujer, ¿en qué está puesto? ¿En dónde está puesto? ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo importante que hay que hacer, ¿sí? A lo largo de la vida, ¿sí? Esto, porque digo, yo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que pude eh, haber tenido otros síntomas que sí los tuve, pero ese en particular, pues no fue el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi valor también, ¿sí? Eh,
como mujer y como persona hay una parte importante en el lado profesional, ¿no? Donde hablaba también Ivonne hace rato, ¿no? Este es el momento en la vida en donde empiezas esta transición, ¿sí? De darte cuenta que hoy ya estás en una etapa donde dejaste de ser la alumna y ahora eres la maestra, ¿no? Entonces pasas de ser la que está siempre aprendiendo a ser aquella que ya está en posición de enseñar y entonces estás en el camino de la abuela, de la mujer sabia, ¿no? Entonces, pero si tú no lo transformas de esa manera, entonces te empiezas a ver como una mujer vieja, ¿no? Y ya quién me va a querer, ¿no? Y luego los hombres que se fijan en las mujeres más jóvenes, ¿no? Los hombres de tu edad que andan con chicas mucho más jóvenes. Entonces, ¿y a mí quién me va a querer? ¿No? Entonces, y claro, ahora tenemos un fenómeno todavía no muy generalizado, pero ya cada vez mayor, de mujeres que andan o se relacionan con hombres más jóvenes también, ¿no? Entonces, esto, en fin. Pero bueno, creo que eso es importante, ¿no? Porque la autoestima puedes sentirte valorizada o desvalorizada dependiendo de cualquier cantidad de variables que tienen que ver contigo, con tu historia de vida, con tu propio sentir, ¿sí me explico? Con tus relaciones, ¿sí? Ujú. Y entonces, pues, para ese síntoma hay que echarle un ojo a tu vida, ¿sí? Entonces, por eso no se puede generalizar, ¿no? Aunque el síntoma esté presente en muchas mujeres, ¿sí? Como bien dijo Eugenia, puede haber muchas mujeres o incluso hombres que presenten osteoporosis, ¿sí? Y porque no están en menopausia, ¿no? También entonces aquí es importante, ¿no? Hacer la conciencia de que yo creo que yo puedo pensar que todo ser humano en el planeta ha tenido osteoporosis alguna vez en su vida, ¿no? Ujú. Y ni en cuenta, Y en ¿no? cuanto, Ni en cuenta, porque pues esas cosas van y vienen, porque es la vida diaria, porque nos pasan cosas, porque la vida pasa, ¿no? O sea, no es específico de la menopausia, pero hay alrededor de la menopausia una burbuja ahí de terror, ¿no? De qué barbaridad, es que ya llegué a esta edad y entonces ahora ya voy a tener que usar cualquier cantidad de suplementos y vitamínicos y no sé qué y medicamentos, que ni al caso, ¿no? Y irnos dando cuenta también del daño que nos han hecho a lo largo de la historia, o sea, de nuestra historia de vida, con ciertos tratamientos médicos que nos han dado, ¿no? Y que claro que hacen que a la larga tenga una consecuencia, ¿no? A las mujeres, ¿no? Que con la mano en la cintura te dan la pastilla, ¿no? Para no tener, para no embarazarte. Tiene un efecto hormonal importante, muy importante. Y no nos lo explican y no nos lo dicen, ¿no? Y nos desconectan de nosotros mismos y de nuestros ciclos, porque hay una manera de saber perfectamente bien cuándo sí puedes embarazarte y cuándo no, de una manera natural, que no necesitas la pastilla, no la necesitas, ¿no? Nos la vendieron como esta gran revolución femenina, ¿no? Para que puedas tener relaciones a diestra y siniestra sin ningún problema y no se dan cuenta que la misma relación sexual a diestra y siniestra te trae consecuencias en muchos niveles, ¿no? Entonces, es una reflexión profunda la que tenemos que hacer acerca de esto. Esta mujer que yo les comentaba que me gusta escucharla es una australiana muy sabia y entonces ella decía que a una mujer, ¿no? De la menopausia, una ejecutiva muy acá, muy picuda de una empresa, tenía unos bochornos marca demonio, ¿no? Y entonces le dio una pastilla, ¿no? Hormonal, el famoso reemplazo hormonal. Maravilloso el reemplazo hormonal, ¿no? Y a la larga empezó a tener unas de consecuencias impresionantes, ¿no? Se puso muy enferma de muchas otras cosas, ¿no? Tuvo consecuencias fatales
Y entonces la pregunta es, a ver, médico que le diste eso, tú sabías que iba a tener esas consecuencias a largo plazo. Y era, sí, pero a corto plazo le quita la molestia, ¿no? Ujú. O sea, como, ¿qué importa? ¿No? Y entonces esta mujer decía, a ver, chicas, tomen su abanico y úsenlo. Les va a salir más barato a la larga, ¿no? Claro. Porque el reemplazo hormonal de todas maneras te va a generar problemas tarde o temprano, ¿no? Entonces, según tú estás bien ahorita, que te lo estás Ujú. tomando, y a la larga va a ser peor, ¿no? Entonces, pues toma la responsabilidad Ah, de tu vida, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus relaciones de pareja, de tus relaciones sexuales, ¿no? O sea, tómalo tú en tus manos y no le pidas a un doctor que vea por ti, ¿no? Este, Sin embargo, fíjate, Ivonne, que suceden cosas em, en las que, por ejemplo, una mujer que toma reemplazo hormonal se siente estupendamente bien y cuando deja el reemplazo hormonal se sigue sintiendo estupendamente bien, ¿no? Por eso nosotras no recomendamos una terapia en particular, porque somos tan diferentes unas de otras, ¿no? Somos individuos, ¿no? Que dependiendo de esto que acabas de decir, que es lo más importante, o sea, ¿qué está pasando en tu vida? ¿No? ¿Qué conflictos tienes? ¿Qué no has resuelto? ¿Cómo estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? ¿O estás triste? ¿Estás enojada? ¿No? ¿Qué está sucediendo contigo y tu entorno que estás presentando estos síntomas? Entonces, sí, hay personas, mira, yo he conocido mujeres que tienen 70 años, fíjate bien, 70 años y siguen tomando un reemplazo hormonal para menstruar. sea, no para cubrir los síntomas de la menopausia, para seguir menstruando, porque la mujer estaba convencida, así, así, completamente convencida, que mientras ella siguiera menstruando, ella no iba a envejecer. Y pues claro que se veía de 70 años, ¿no? Pero ella estaba convencida de otra cosa. Y para ella tomarse sus hormonas todos los meses para menstruar al final del mes era lo mejor que le podía pasar en la vida, ¿no? Entonces, lo más importante es lo otro, la, ¿dónde está tu atención? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué hay en tu entorno? ¿Cómo te impacta este entorno? ¿No? Eso es lo que tenemos que observar. ujú. Ujú. claro. Sí, pero bueno, casos como el de esta mujer que nos acabas de comentar, yo creo que son muy pocos, ¿no? No, sí, son, que afortunadamente son, pero la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo decía, es que ya tuve los hijos que quería tener, ya no quiero menstruar. Era algo fastidioso para mí, ¿no? La menstruación me caía gorda, ¿no? O sea, qué horrible, ya no quiero. Por Pero eso, para otras mujeres, tenerla es así como, ay, sí, o sea, como que da un valor, algo les da que sí disfrutan de su menstruación. Yo no. por eso, pero fíjate, pero también por esto que tú acabas de decir, para ti fue asintomática, ¿sí? Porque fue Sí, bienvenida, o sea, cuando llegó fue bienvenida, y dices, ya, ya descanso, ¿sí me sí, explicó? Ujú. sí. Pero porque está satisfecha también, ¿sí? Porque cumplió su función, o sea, lo acabas de decir precioso, ¿no? Yo ya tuve los hijos que quería tener, bye, bye, ¿no? Ah, sí. Entonces, pero fíjate, en ese sentido, o sea, a ver, fíjate, ya tuve los hijos que quería tener y además sigo teniendo un marido, porque bueno, en aquel entonces, sí, que sigue ejerciendo la función protectora. Ujú, ¿Ya me explicó? Ujú. Entonces, es como un, un buen momento de vida, una buena circunstancia de vida, ¿sí? En la que se presenta el final del periodo reproductor, ¿sí? ujú. Luego entonces es asintomática.
Entonces, si tú tienes síntomas, los que sean, ¿sí? Voltea a ver tu vida. ¿Sí me explico? O sea, en qué momento de tu vida o qué pasó alrededor o un periodo de tiempo antes, un año antes, ¿no? De que se presentara la menopausia. ¿Sí me explico? Ujú. Porque entonces es este planteamiento de hay que voltear a revisar tu trayectoria y nuevamente la relación contigo misma y con tu menstruación, ¿no? Ujú. Y bueno, en esta misma línea, por ejemplo, donde obviamente parte de los síntomas, ¿no? Tiene que ver con la resequedad vaginal, ¿no? Con la falta de disminución de la libido. Bueno, obviamente si estamos diciendo que la función del sistema de la menstruación es la reproducción, pues si ya no hay reproducción, pues ya no hay libido. Sí, o sea, ya no hay este deseo sexual como lo tenías antes. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el deseo sexual biológicamente, ¿sí? Está diseñado ¿para qué? Para generar ¿cómo se llama? La relación sexual con el macho. ¿Para qué? Para la reproducción. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, obviamente, disminuye, ¿sí? Pero Entonces, fíjate, Diana, hay un libro de esta mujer que, por cierto, ya murió, era una psicóloga que se llamaba Amparo Ochoa, ajá, y ella te habla que el órgano sexual más grande que tenemos la es piel, el cerebro. el cerebro. Ujú, Ajá. Decía, es tu cerebro, ¿no? claro. Tú te lo imaginas acá y ya fue suficiente. Entonces, aun cuando las hormonas bajen, ¿no? Si tú utilizas tu cerebro para estímulo sexual, te va a ir bien, Claro. ¿no? Y fíjate, yo lo pensaría así, ay, ya no tengo la monserga de la menstruación, ya no tengo peligro de volverme a embarazar, entonces ahora sí puedo disfrutar libremente esta sexualidad. Ujú, Pero claro, bueno, son formas diferentes de Pero pensar. depende, o sea, ahí por eso es tan importante entrar a tu relación de pareja. ¿Dónde está tu relación de pareja? ¿No? Ujú. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? claro. Porque todo, o sea, la resequedad vaginal y la falta de libido no tiene que ver con la menopausia, porque eso lo puedes presentar igual antes o después, o sea, no es eso, es cuál es tu relación con la pareja, es un rechazo a la relación Exacto. con esa pareja, porque igual con otra pareja te va muy bien, ¿no? Ujú. Pero claro, en general, ¿no? Si yo estoy bien casada, ¿no? Y tengo resequedad no voy a ir a probar a ver con quién, si funciona, ¿no? No. Entonces, ¿Con quién por eso tenemos la idea de que es una situación que es mía, ¿no? Propia mía. Y no, no es propia tuya, es de la relación de pareja, cómo te sientes en pareja con este hombre, ¿no? O sea, es altamente probable y es hasta cierto punto normal que las parejas que llevan mucho tiempo de casados o de juntos tengan que hacer un proceso de recontratación de contrato, ¿no? Ujú. De su relación y de que haya ya un cansancio, un hartazgo, eh, ¿no? Ya no te quiero ni ver ni en pintura Ujú. y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante que se quede claro que los síntomas que se le ponen encima a esto que se llama menopausia no son síntomas propios de la menopausia, así como cualquier otro diagnóstico médico que nos vengan a decir, ¿no? Los síntomas que le ponen a ese diagnóstico no son propios de la enfermedad, son programas biológicos específicos de cosas específicas, con shocks biológicos específicos, ¿no? Claro. Y bueno, y que además muchos de esos síntomas, o bueno, también tienen que ver con el desbalance hormonal, ¿no?
como platicábamos del asunto del cabello, de los vellos faciales o la caída del cabello, ¿no? Ujú, 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 Otra vez, no necesariamente son exclusivos de la menopausia, ¿no? Pero tienen que ver con el sentir, ¿sí? Y con el desbalance hormonal. Entonces, claro, si tú tienes un desbalance hormonal en cualquier momento de tu vida antes de la menopausia, pues es por el desbalance hormonal, ¿no? Que ujú. después el desbalance hormonal también se presente en el periodo del climaterio, bueno, ¿no? Pero es por el desbalance hormonal, no por el climaterio, que es lo que está diciendo. ¿Sí me explicó? Así es, así es. Y cada cosa tiene, ¿no? O sea, si ustedes quieren saber como específicamente de un síntoma en particular, ¿no? Escríbanos, pónganos en los comentarios, ¿no? Porque la caída del cabello tiene un shock biológico específico, el adelgazamiento del cabello, las canas, esta, también hay resequedad de la piel. Todos esos tienen shocks biológicos específicos que no tienen que ver con la menopausia. Pueden suceder en la menopausia, sí, pero no son específicos de la menopausia, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y y entonces con lo que estamos hablando, ya las personas que nos ven y nos escuchan se pueden empezar a dar cuenta cómo es que estos mismos síntomas, ¿no? Ocurren en otras circunstancias y no son específicos de estas etiquetas que nos pone la medicina convencional. claro. Pues, en realidad el único síntoma de la menopausia, digo, corríjanme si me equivoco, es que dejas de menstruar. Exactamente, No más. ¿sí? Que dejas de menstruar y ya no vuelves a menstruar nunca más. ¿No? Ujú. Todo lo demás no depende de si dejaste de menstruar, de que hayas No, dejado de menstruar. Todo lo demás depende, ¿sí? De tu historia de vida y de la relación que tengas con el varón, ¿sí? Con tu pareja, ¿sí? Y de la percepción que tengas de ti misma como mujer. ¿Sí? sí, exactamente. Entonces, Y de cómo te haya ido en la relación con tu mamá, de cómo te haya ido en el proceso de las primeras menstruaciones, cómo te haya ido en tu proceso de embarazo, cómo te haya ido en el proceso de tu relación con tus hijos, o sea, todo eso está ahí y todas las situaciones que vamos viviendo en el aparato reproductor a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te han tratado con eso? ¿Cuántas cirugías te han hecho que tienen que ver con eso? Porque eso va afectando, claro que va afectando todo tu proceso en general de la vida, de tu vida de ser mujer. Así Hay es. hay muchas cosas que de repente escucho y yo digo, híjole, qué mal estamos en cuanto a reconocimiento del ser mujer, ¿no? Esto que se dice de, ay, a mí ya me vaciaron, ¿no? Cuando te quitan el útero y eso. Ay, sí, a mí ya me vaciaron. Ay, no sabes qué felicidad, ya estoy vacía. Y es como, ¿qué? Perdón, o sea, a mí se me hace bien fuerte, ¿no? Y no nos damos cuenta que tiene una consecuencia y que además la parte energética del órgano sigue estando presente. Y si tú tienes conflictos de programas biológicos que están relacionados con el útero, aunque no lo tengas, va a tener una afectación en tu cuerpo en algún otro lugar del cuerpo, ¿no? No porque te lo hayan quitado ya, ya no pasa nada, no, sí pasa. claro. Es que, digo, al final, y que yo creo que es la intención de este programa, ¿no? Al incorporar las leyes biológicas, ¿no? Y al hablar de psicología y al hablar de la divinidad, ¿no? De la espiritualidad, es darnos cuenta de que somos seres vivos. O sea, no somos máquinas, nuestro cuerpo no es una máquina que
Digo, esto que acabas de decir, ¿no? Pero que ahora también se ha puesto muy de moda en relación a los senos. Ah, para que no me dé cáncer de seno, me lo quito, ¿no? ¿Cómo? Sí, Promovido además por algunas figuras famosas, ¿no? Que es un ataque, o sea, dense cuenta de que es un ataque a la esencia del ser femenino, ¿sí? Porque claro, una de las partes más bonitas de la mujer y que nos distingue de los hombres es precisamente nuestras glándulas mamarias, ¿no? Son bonitas, son estéticas, ¿sí? Entonces, si es uno de los grandes atractivos en la mujer, ¿cómo lo vas a mutilar para que no te dé cáncer de seno? Por Dios. Porque como bien dice Ivonne, ¿sí? El día que actives un programa biológico relacionado con los senos, pues aunque no tenga senos, va a ir para otro lado, ¿sí? O sea, el cáncer nos puede evitar en ese sentido, ¿sí? exacto. Aceptemos que somos seres vivos, ¿no? Que somos, tenemos un cuerpo sintiente, ¿sí? Y que somos espíritus, somos energía teniendo una experiencia humana, ¿sí? Y que no hay nada, ¿sí? Y mira que lo han intentado muy astutamente, ¿sí? No hay nada que nos pueda desconectar de eso. Así es, así es. Y bueno, pues ponnos comentarios, dudas y como ya dije, si quieres más información de algún síntoma muy en específico, por favor, háznoslo saber en los comentarios aquí del video y bueno, recordarte que tenemos nuestro canal de Restaurando al Ser en WhatsApp, en Telegram, tenemos también Instagram, tenemos Facebook. em, TikTok. TikTok, ¿no? Restaurando al Ser se llama, en todos lados estamos así. Y también nos puedes encontrar a nosotros de forma particular, ¿no? Ivonne Armand, Diana Medina, Eugenia Marcarti, por ahí andamos también. Em, Recordarte que está nuestro código Tortuga si lo quieres adquirir y que estamos ahora en un proceso de invitarte a un curso que vamos a dar en enero y febrero acerca de la ansiedad y la depresión. Básicamente nuestro enfoque es ansiedad, pero saber que la depresión anda por ahí entretejida. Y bueno, vamos a estar como lanzando eh, la, este curso, ¿no? Y por lo cual también hemos decidido darnos un tiempo de vacaciones de ahora hasta el año que entra porque necesitamos enfocar también nuestra atención a ese curso para sacarlo bien, bien en forma y todo. Entonces, por ahora ya no estaremos más los lunes, pero decirte que tú puedes consultar en YouTube Restaurando al Ser y hay un montón de videos de un montón de cosas. Puedes buscar ahí en las listas de reproducción, ¿no? De eh, estos programas de diferentes temas. Así que te invito a que lo hagas. Y pues creo que es todo, no sé. A ver, chicas, recuérdenme si hay algo que se queda ahí. No, pues bueno, darles las gracias siempre porque nos escuchan y bueno, como bien dice Ivonne, yo les recomiendo, sí, que agarren la lista de reproducción de los videos de 5 leyes biológicas y los vean en orden, porque además los primeros videos que empezamos a hacer, bueno, ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero los primeros videos que empezamos a hacer son de 2022 en relación a las leyes biológicas o 2021 me parece, ¿no? Entonces, hay un bagaje ahí, ¿no? Y que al final como suele suceder en el área de la salud, ¿no? Es información que hay que estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que te vaya entrando, Mm. ¿sí? Entonces, pues ahí hay un bagaje de información, ¿no? De diversos temas, por supuesto, pero nuestro tema en particular, que es las leyes biológicas, ¿no? Para que puedan ver todos esos videos en orden, ¿sí?
o bueno, no sé si en orden, pero por lo menos verlos de manera continua, ¿sí? Del mismo tema, para que se vayan, su mente se vaya acostumbrando, ¿no? O sea, hay veces como, digo, si tienes la oportunidad de ir en el coche, de ir a lo mejor conduciendo, o de estar cocinando, no sé qué hagas, ¿sí? Pero de hacer cualquier otra actividad y poner el video para que se produzca y nos escuches, ¿no? Y que puedas anotar todas tus reflexiones y dejarnos tus comentarios, ¿no? De menopausia hay evidentemente cualquier cantidad de preguntas que estoy segura que van a surgir, que les vamos a agradecer que las pongan en el chat. Se las iremos contestando y bueno, cuando retomemos estas transmisiones en febrero, marzo del año que entra, ¿sí? Vamos, por supuesto, a dar respuesta y a profundizar eh, en las preguntas que ustedes nos hagan, ¿sí? Y bueno, Así es. Y decirte que en el canal de WhatsApp de Restaurando al Ser tengo un chat específico de pregúntame lo que quieras. Y así lo que quieras. Y ya averiguaremos y te contestaremos. Así es que hazlo ahí, aquí, o sea, estamos ahí para ti en todas las plataformas en la que quieras ponernos preguntas ahí, o comentarios o sugerencias. Y Pues bueno, bueno, terminamos agradeciendo, ¿no? Que estén acompañándonos en nuestros programas, que la pasen muy bien en las próximas fechas, ¿no? Que cierren lo mejor posible este 2024 y créame que si usted empieza a pensar, aunque sea poquito diferente, la vida le va a empezar también a cambiar. así es, así Sea es. feliz, aunque se acostumbre, y nos Infinitas estamos viendo. bendiciones para todos y nos estaremos viendo, ya les avisaremos el año que entra cuando iniciamos una vez más. Muchas muchísimas gracias a todos. Hasta luego. bye bye.